Bueno, ahí estaba informando en el grupo. Cuando ven así que vengo contra el tiempo, ingresen por la sala de Classroom. Los estaba esperando allá. Cuando es así, ustedes tienen acceso directo a entrar. Yo por lo general hago enlace nuevo porque eso me permite a mí tener en el cronograma del calendario la actividad que hemos hecho cada vez que nos hemos conectado. Entonces por eso siempre hago un enlace nuevo, perdón. Y bueno, estoy aquí en la sala de Classroom del mismo Classroom de nosotros y nadie llegó, así que lo voy a cerrar ya. Pero para que sepan que cuando le pido que entren por allá, se van directo al enlace que hay ahí y ya, no tienen que estar abriendo otro. En el caso mío, vengo de la universidad y bueno, entonces hay un montón de carros en la calle y a esta hora más que todo, entonces por eso le pido disculpas por la tardanza un poco. Pero aquí estamos. Hoy nos corresponde, según el cronograma, ya continuando lo que es la parte del laboratorio experimental, vamos a hacer un ajuste allí porque este es un tema que yo iba a iniciar explicando, que era el de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, déjenme cerrar la llamada acá. De acuerdo a lo que estaba establecido en el cronograma, corresponde ese tema. Estoy viendo aquí el cronograma. Solamente les puso una hora que no vamos a ver aquí, hasta las 7:30. Y según el cronograma ahí, ya dimos actividad refleja en el hombre, la anatomía del sistema nervioso, ya yo prácticamente se las di en teoría, así que tenemos a favor ese periodo de laboratorio. Según el cronograma, decía aquí presentación de temas, sistema nervioso y actividad refleja, ya lo hicieron el grupo anterior que antecedió, y ahora correspondía entonces al grupo de tolerancia a la glucosa, que lo conforman Paul y Crisley. ¿Cierto? ¿Me lo confirman ahí? Correcto, profe. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a escucharlos a ellos para ver entonces qué corresponde a nosotros en la parte experimental, que eso corresponde al día lunes, el grupo A. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, dice ahí que es un informe científico, es el primer informe científico que ustedes van a hacer. A ellos les voy a dar los lineamientos de cómo se hace, cómo se realiza y cómo ustedes lo van a entregar. En los grupos de trabajo, claro está, así ya como están conformados. Entonces, bueno, tenemos 33 personas. Usted me dijo, Crisley, como que alguien le iba a presentar. ¿Quién le va a presentar? Sí, profe, Paola. Paola. Ah, ok, ya veo que está presentando. ¿Cuántas diapositivas son, Crisley? Aproximadamente 12, profe, si no me equivoco. Ok. No, 17. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya les doy el espacio. Vamos a esperar algo aquí. Tengo ausentes varios todavía. Justin, Rosieli, Pablo, Nicole, Levi, Katie, Jason, Hillary, Darrell, Daniela, Christopher, Anthony, Ana. Están ausentes en este momento. El que no mencioné porque está aquí, claro está. Entonces vamos a darles el espacio. Yo tengo que decirles qué materiales necesitan para este laboratorio. Este laboratorio deben hacerlo la próxima semana y necesitan algunos materiales que algunos tienen que ser individual, otros tienen que ser en grupal. Por ejemplo, la compra de las tiras, en este caso son bastantes, así que va a salir como 50 centavos cada uno comprar las tiras para hacer las pruebas con ustedes. Después que presentan ustedes, les digo entonces cuál es el procedimiento. De todas maneras, no sé si ustedes tienen la guía, ya la han leído, Remy, Crisley, Paul, y ahí les explica más o menos en qué consiste el procedimiento de esa parte experimental. ¿Lo leyeron? Yo todavía no tengo la guía, profe. Ok, bueno, ahí está parte de ese experimento. Igual ahorita que ustedes hablan, de 17 dispositivos creo que lo tomo como media hora, quizá menos. Entonces el resto de la hora, entonces lo tomamos para eso. Entonces vamos a escucharlos ustedes. Ya ustedes me estuvieron haciendo algunas consultas en clase y yo simplemente les indiqué que tratar de diferenciar los procesos de toma de glucemia, o todo lo que es la parte de la tolerancia a la glucosa, que es lo que dice el título que ustedes tienen ahí.
entonces diferenciar los procesos hiperglicémicos, hipoglucémicos. Bien, vamos a escucharlos a ver entonces, de ahí entonces vemos las preguntas que hay por parte de sus compañeros, como están establecidos los criterios que ustedes conocen en la hoja de evaluación, y la otra parte es el aporte que yo daría como ampliación a lo que ustedes presentan. Así que bueno, vamos a darle paso a ustedes para que puedan entonces presentar. Crisley, Paul y Remy. Adelante. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi grupo, el cual está integrado por Paul Cubilla, Remy Cervera y mi persona Crisley Zamudio, tenemos el gusto de presentarles el tema tolerancia a la glucosa. Siguiente diapositiva. Ok, la introducción. La glucosa es el azúcar que el cuerpo utiliza como energía. Los niveles de glucosa en la sangre por encima de lo normal se pueden utilizar para diagnosticar la diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. Altos niveles de glucemia durante el embarazo. También se pueden medir los niveles de insulina, la hormona producida por el páncreas que transporta la glucosa desde el torrente sanguíneo hasta las células. La prueba de tolerancia a glucosa se encarga de medir la capacidad para metabolizar la glucosa axial y también como una herramienta para los diagnósticos. Siguiente diapositiva. Para comenzar a explicar este tema, primeramente debemos conocer qué es la tolerancia a la glucosa. En la diabetes, la glucosa se acumula en la corriente sanguínea, en especial después de las comidas. Si se proporciona una carga de glucosa a un diabético, la hiperglicemia se intensifica y retorna a su nivel basal con mayor lentitud en comparación con las personas normales. La respuesta a una dosis estándar de glucosa en una prueba oral, conocida como prueba de tolerancia a la glucosa, tiene como objetivo diagnosticar e excluir diabetes y cuadros metabólicos relacionados, como la resistencia a la insulina. La prueba de tolerancia a la glucosa se realiza de la siguiente manera. La prueba de tolerancia a la glucosa se realiza mayormente por vía oral, la cual es una medición de la capacidad de las células beta para secretar insulina y de la capacidad de la insulina para disminuir la glucosa en sangre. En este procedimiento, una persona bebe una solución de glucosa y periódicamente se obtienen muestras de sangre para que las mediciones de la glucosa plasmática, ya en una persona normal, el aumento de la glucosa en sangre producido por beber esta solución se revierta a cifras normales en el transcurso de 2 horas después de haber ingerido la glucosa. En contraste, en una persona con diabetes mellitus, la concentración plasmática de glucosa permanece entre unos 200 miligramos por decilitro o más alta después de la exposición a la glucosa por vía oral. Para ilustrar todo este procedimiento que yo expliqué antes, voy a explicar la siguiente gráfica, en el cual se trata de una persona que le proporcionaron 75 gramos de glucosa en 300 miligramos de agua. En sujetos normales, se va a observar que la concentración de la glucosa en plasma de sangre venosa con una persona en ayuno es menor de los 115 miligramos por 100 mililitros. La cifra a las 2 horas va a ser menor de 140 miligramos por 100 mililitros. Y ninguna cantidad debe rebasar los 200 miligramos por 100 mililitros. Si se diagnostica la diabetes mellitus, si cualquiera de las cifras sobrepasan después de las 2 horas los 200 miligramos por 100 mililitros, se realiza el diagnóstico de menor tolerancia a la glucosa si las concentraciones exceden los límites superiores de lo normal, pero están por debajo de los valores que confirman el diagnóstico de la diabetes. Para explicar mejor este gráfico, podemos observar que en la línea roja se observa una persona que sufre de diabetes, debido a que luego que se le proporcionara la glucosa diluida en agua, esta va a aumentar los niveles, pero por lo general deben disminuir. Pero en el caso de esta persona fue aumentando hasta llegar a los 250 y luego disminuyó un poco, pero no llegó a los rangos normales. En la línea azul se presenta una persona
que es normal, es decir, que no tiene diabetes, debido a que luego que se le proporcionara o que se realizara la prueba de tolerancia a la glucosa, este aumentó los niveles, pero al pasar el tiempo de 1 a 2 horas, él disminuyó a los niveles considerados como normales. Siguiente diapositiva. La glucemia. ¿Qué es la glucemia? Es una de las variables más importantes que regulan nuestro cuerpo. La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, del suero o del plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 70 y 100 miligramos de decilitro. Cuando la glucemia es inferior a este umbral, se habla de glucemia, hipoglucemia. Cuando se encuentra entre los 100 y 125 miligramos de decilitro, se habla de glucosa alterada en ayuno. Y cuando se supera los 126 miligramos de decilitro, se alcanza la condición de hiperglucemia. Siguiente diapositiva. La hiperglucemia. La hiperglucemia, glucosa alta en la sangre o hiperglucemia crónica. Este es un dato característico de las diabetes mellitus. La hiperglucemia propia de la diabetes mellitus se produce por una secreción insuficiente de la insulina por las células beta de los insolentes pancreáticos o por la incapacidad de la insulina secretada para estimular la captación celular de la glucosa desde la sangre. Hay varios factores que pueden contribuir a la hiperglucemia en las personas con diabetes. Entre ellos tenemos la elección de alimentos y la actividad física, enfermedades, medicamentos no relacionados con la diabetes o no recetados, o el hecho de saltear o no tomar los suficientes medicamentos para bajar la glucosa. Es importante tratar la glucemia, dado que de lo contrario esto puede empeorar y dar lugar a complicaciones mayores que requieren atención de emergencia, como un coma diabético a largo plazo. La hiperglucemia, si la hiperglucemia persiste, incluso si no es grave, puede provocar complicaciones en la vista, en los riñones, en los nervios y en el corazón. Las posibles causas de la hiperglucemia en la diabetes, entre ellas tenemos la primera, que es la disminución de la tolerancia a la glucosa en la diabetes, que depende de la parte menor, que depende en parte de la menor entrada de estas en las células. En ausencia de la insulina, se reduce a la entrada de la glucosa en los músculos estriados y lisos, el miocardio y en otros tejidos. También disminuye la captación de la glucosa en el hígado, pero su efecto no es indirecto. Como segunda causa tenemos que la hiperglucemia en la diabetes es la afección y la disminución de la función glucostática por parte del hígado. Y esta es una de las causas más importantes. Esta capta la glucosa de la corriente sanguínea y la almacena en forma de glucógeno. Pero contiene también glucosa 6-fosfatasa, razón por la cual descarga la glucosa en la sangre. La insulina facilita la síntesis de glucógeno e inhibe la producción de glucosa por la glándula. Si hay hiperglucemia, aumenta normalmente la secreción de la insulina y disminuye la glucogénesis hepática. Esta respuesta no aparece en la diabetes tipo 1 ni en la diabetes tipo 2. El glucagón contribuye a la hiperglucemia porque estimula la gluconeogénesis. La producción de glucosa hepática tal vez sea estimulada por catecolaminas, por cortisol y por la hormona del crecimiento durante una respuesta al estrés.
La hipoglucemia es una concentración baja de glucosa en la sangre, conocida también como concentración baja de azúcar en la sangre. Se representa cuando la concentración de glucosa en la sangre cae por debajo o de lo que es sano para una persona. Para muchas personas con diabetes, esto significa una lectura de glucosa en la sangre inferior a 100 miligramos por decilitro. La hipoglucemia suele estar relacionada con el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, existen otro tipo de medicamentos y diversas afecciones, muchas de ellas poco frecuentes, que pueden causar un bajo nivel de glucosa sanguíneo en personas que no tienen diabetes. El tratamiento consiste en recuperar rápidamente los niveles normales de glucosa sanguíneo, ya que con un alimento o una bebida con alto contenido de azúcar o con medicamentos. El tratamiento a largo plazo requiere identificar y tratar las causas del fondo de la hipoglucemia. Síntomas menos graves de la hipoglucemia. Ok. Los síntomas menos graves de la hipoglucemia por lo general se producen por la secreción excesiva de la insulina a partir de los islotes de Lambert después de una comida de carbohidratos. Esta hipoglucemia reactiva es causada por una respuesta exagerada de las células beta a un incremento de las células en sangre. Se observa a menudo en adultos que tienen predisposición genética a la diabetes tipo 2. Por esta razón, las personas con hipoglucemia reactiva deben limitar su ingestión de carbohidratos y comer comidas con pequeños intervalos frecuentes en lugar de 2 o 3 comidas por día. Los síntomas de hipoglucemia reactiva comprenden temblor, hambre, debilidad, visión borrosa, confusión mental. De cualquier modo, la aparición de algunos de estos síntomas no necesariamente indica la hipoglucemia reactiva y una concentración dada de la glucosa en sangre no siempre produce estos síntomas. ¿Cuáles serían los diagnósticos? El diagnóstico de la hipoglucemia reactiva es controvertido, pero un criterio aceptado es que es una concentración de glucosa en sangre menos de 70 miligramos de decilitro cuando una persona está experimentando síntomas de hipoglucemia. Y un alivio de estos síntomas es por un aumento de glucosa en sangre después de una comida de carbohidratos. Por ejemplo, en la prueba de la tolerancia a la glucosa por vía oral, la hipoglucemia reactiva se muestra cuando el aumento inicial de la glucosa en sangre producido por la ingestión de una solución de glucosa desencadena la secreción excesiva de la insulina, de modo que la concentración de la glucosa en sangre disminuye por debajo de lo normal del transcurso de 5 horas. Como muestra la imagen, esto es una hipoglucemia reactiva, es una prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral idealizada en una persona con hipoglucemia reactiva, lo que da a mostrar la concentración de glucosa en sangre disminuye por debajo del rango normal en el transcurso de 5 horas, luego de la ingestión de glucosa, como resultado de la secreción excesiva de insulina, dado que esto puede ser peligroso. La prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral ya no es muy frecuente, ya que no se usa por el diagnóstico de hipoglucemia reactiva. Siguiente diapositiva. Los islotes pancreáticos. Como sabemos, el páncreas se encuentra situado cerca del estómago, en la cavidad abdominal, la cual es una glándula mixta. Probablemente los islotes pancreáticos sean las células endocrinas mejor escondidas, también llamados como islotes de Langerhans. Estas pequeñas masas de tejido productor de hormonas están repartidas por todo el tejido acinar del páncreas, el cual produce enzimas. La parte exocrina, es decir, la productora de enzimas del páncreas, actúa como parte del sistema digestivo, pero en este tema solamente abordaremos los islotes de Langerhans. Aunque hay más de 1 millón de islotes separados por células exocrinas, cada uno de estos pequeños grupos de células crea enérgicamente sus hormonas y trabaja como un órgano dentro de otro órgano. 2 hormonas importantes son producidas por las células de los islotes, como son la insulina y el glucagón.
Las células islotes actúan como sensores de combustible, segregando insulina y glucagón aproximadamente durante los estados de alimento y de ayuno. Los altos niveles de glucosa en sangre estimulan la liberación de insulina desde las células beta de los islotes pancreáticos. Siguiente diapositiva. La insulina. La insulina actúa en todas las células corporales y aumenta su capacidad de transportar glucosa por sus membranas del plasma. Una vez ya introducido en las células, la glucosa se oxida para obtener energía o se convierte en glucógeno o en grasa para almacenar. La insulina también acelera estas actividades debido a que la insulina elimina la glucosa de la sangre y se dice que su efecto es hipoglucémico. Cuando caen los niveles de los niveles en sangre de glucosa, finaliza el estímulo para la liberación de insulina. Se trata de otro caso clásico del control negativo de la retroalimentación. Muchas hormonas tienen estos efectos hiperglucémicos como el glucagón, el glucocorticoide o el adrenalina, por nombrar algunos de ellos. Pero la insulina es la única hormona que disminuye los niveles de glucosa en la sangre. La insulina también resulta totalmente necesaria para las células corporales que utilizan la glucosa. Sin ella, la glucosa no puede entrar en las células para ser utilizada. Siguiente diapositiva. El glucagón. El glucagón actúa como un antagonista de la insulina. Esto lo ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, pero de una forma contraria a la insulina. La liberación de los islotes mediante las células alfa se estimula a través de bajos niveles de glucosa en la sangre. Su acción es hiperglucémica. Su órgano diana primaria es el hígado, al que estimula para descomprender el glucógeno almacenado en glucosa y liberar glucosa en la sangre. Hasta el momento no se conocen trastornos importantes derivados a la hipersecreción del glucagón. Ok, la regulación de secreción de insulina. El proceso que muestra aquí es una regulación de secreción de insulina. El primer paso es un aumento de la glucosa en la sangre que hace que entre a la glucosa en las células beta de los islotes Lambert, lo que da como resultado el siguiente paso, número 2, que es el aumento de producción de ATP. Como resultado sigue el tercer paso. Esto cierra los canales de potasio, los cuales de modo que los iones de potasio no pueden abandonar la célula. Como el cuarto paso, esto produce una despolarización que formula el quinto paso, que abre los canales de calcio sensible al voltaje, lo que nos permite la entrada del calcio hacia el citoplasma. Y para finalizar, el sexto paso, que es el calcio, que estimula las vesículas intracelulares que contienen la insulina para que se funcionen como la membrana plasmática que libera la insulina mediante la exocitosis. Siguiente diapositiva. Regulación de los niveles de glucosa en sangre. Para que el azúcar se mantenga constante, se debe a un sistema homeostásico que incluye varios órganos, entre los cuales podemos mencionar el hígado y el páncreas. El proceso del control de la glicemia hace que el cuerpo mantenga los niveles de azúcar en sangre, principalmente la glucosa, dentro de unos márgenes estrechos. Este control estricto se denomina homeostasis de la glucosa. Entre las hormonas implicadas en el proceso, las más conocidas son la insulina, que reduce el nivel de azúcar en sangre, y el glucagón, el cual lo eleva. Para ilustrar mejor lo antes mencionado, se va a explicar la siguiente imagen, en la cual
podemos iniciar por el estímulo, que es debido al aumento de los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, después de comer algún dulce, se produce un desequilibrio que produce niveles elevados de azúcar en sangre, lo que produce que las células secretoras de insulina del páncreas se activen, lo cual repercute a que la toma de glucosa en sangre se mejora en la mayoría de las células corporales. Y el hígado toma la glucosa y la almacena como glucógeno. Luego, lo que provoca que los niveles de glucosa en sangre se reduzcan, así como los estímulos para liberar insulina, lo que va a repercutir a que esto se convierta en una homeostasis en los niveles de glucosa en sangre normales, los cuales oxidan entre 90 miligramos por 100 mililitros. Ahora, en un estímulo que produce la disminución de los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, tras saltarse un menú, se produce un desequilibrio que provoca bajos niveles de glucosa en sangre. Luego, las células liberadoras de glucagón del páncreas se activan. Se libera glucagón a la sangre y el blanco es el hígado. Luego, el hígado descompone las reservas de glucógeno y libera la glucosa a la sangre, lo que va a producir el aumento de los niveles de glucosa en sangre, devuelva el azúcar en sangre al valor de referencia homeostásico y se disminuyan los estímulos de liberación de glucagón, lo que va a llevar a la homeostasis en los niveles de glucosa en sangre normales, que son de 90 miligramos por 100 mililitros. Siguiente diapositiva. La siguiente pregunta es, ¿cómo sintetiza glucógeno el hepatocito? El glucógeno se va a sintetizar cuando los requerimientos energéticos de la célula se encuentren cubiertos y todavía exista un exceso de glucosa. La glucosa dentro del hepatocito es fosforilada y queda en forma de glucosa 6-fosfato. Y como hemos descrito, este metabolito funciona como un intermediario para la glucólisis, la vía de las pentosas y la glucogénesis. La síntesis de glucógeno está regulada por la secreción de insulina. Primero, porque permite la captación de glucosa hacia el hepatocito y después activa a la proteína fosfatasa 1, que es una enzima que se carga de la desfosforilación y activación del glucógeno sintasa. Mediante este mecanismo se permite que se vayan colocando sobre la cadena las unidades de glucosa, lo que permite que la cadena crezca para que posteriormente la enzima ramificante, como su nombre lo indica, forma las diferentes ramas de glucosa, lo que facilita que se pueda almacenar mayor cantidad de glucosa. Una vez cubiertos estos depósitos de glucógeno, la pregunta que nos haríamos es, ¿qué pasa con el exceso de glucosa u otros carbohidratos que se consumen? Bueno, el hepatocito tiene la capacidad de metabolizar y transformar los esqueletos carbonatados en ácidos grasos, ya que un exceso de acetilcoenzima A hace que el ciclo de Krebs se sature y permita al citrato salir de la mitocondria, lo que tiene como consecuencia que se active la lipogénesis. El citrato va a transformarse en oxaloacetato y posteriormente en malato. La vía que se encarga de llevar a cabo la síntesis de los ácidos grasos se denomina beta-reducción y se lleva a cabo en el citoplasma y requiere un complejo multienzimático llamado proteína transportadora de acilos y la activación de malato en maletonilcoenzima A, así como el de acetilcoenzima A. La beta reducción tiene como producto final la biosíntesis de ácido
palmítico, el cual permite que éste pueda elongarse para generar ácidos grasos de una cadena mucho más larga. Pero a diferencia de lo que el hígado puede hacer con el glucógeno en las mismas condiciones de exceso, este no tiene la capacidad de almacenar a los ácidos grasos. Estos son esterificados en una molécula de glicerol formada por triglicéridos que son empaquetados por las lipoproteínas de muy baja densidad y así son transportados al tejido adiposo para su almacenamiento. En condiciones patológicas, el hígado empieza a almacenar los lípidos y ocurre lo que se conoce como el hígado graso, lo que hace que pierda algunas de sus funciones. Entre las patologías relacionadas a la tolerancia a la glucosa, tenemos a la diabetes mellitus. La enorme diversidad de anomalías causadas por la deficiencia de insulina ha recibido el nombre de diabetes mellitus. La causa de la enfermedad clínica siempre es una definición de los efectos de la insulina en los tejidos. La diabetes tipo 1 o insulinodependiente es causa de la deficiencia de dicha hormona, causada por la destrucción autoinmunitaria de las células beta de los islotes pancreáticos. Comprende del 3 al 5% de todos los casos y por lo general sugiere por primera vez en la niñez. La diabetes tipo 2 o no insulinodependiente se caracteriza por la disregulación de la liberación de insulina por parte de las células beta, junto con la resistencia a dicha hormona en tejidos periféricos, como el músculo estriado, el cerebro y el hígado. Desde el punto de vista histórico, la diabetes tipo 2 se presentaba en personas con sobrepeso o obesas, aunque en la actualidad se diagnostica cada vez más en niños, conforme aumenta la frecuencia de la obesidad en ellos. La diabetes se caracteriza por la expulsión de gran volumen de orina, la ingestión de cantidades excesivas de líquidos y el adelgazamiento corporal, a pesar de la polifagia, que es el mayor apetito que tiene la persona. La hiperglicemia, la glucosaria, la cetosis, la acidosis y el coma. Se advierten extensas alteraciones bioquímicas, pero las anomalías fundamentales de gran parte de ellas pueden provenir como menor entrada de glucosa en varios tejidos periféricos, una mayor liberación de glucosa en la circulación sanguínea por parte del hígado. Por esta razón, se advierte que un exceso de glucosa extracelular y en el interior de muchas células produce una deficiencia de dichos carbohidratos, situación que algunos llaman como inanición en medio de la abundancia. Asimismo, se disminuye el ingreso de los aminoácidos en el músculo y aumenta la lipólisis. Siguiente diapositiva. Hablemos de la macrosomía y deficiencia del transportador de glucosa 1. Al nacer, los hijos de diabéticos a menudo presentan un peso alto y órganos grandes que se conoce como macrosomía, que es un cuadro clínico causado por el exceso de insulina circulante en el feto, lo cual a su vez depende en parte de la estimulación del páncreas fetal por la glucosa y los aminoácidos que llegan por la sangre materna. La insulina libre en la sangre de la embarazada es destruida por las proteasas en la placenta, pero queda protegida la que está unida a los anticuerpos, que corresponde a la que llega al feto. Como consecuencia, la macrosomía del producto también se observa en hijos de mujeres que terminan por generar anticuerpos contra tipos de insulina animal y que durante el embarazo la siguen recibiendo. Los lactantes con deficiencia del transportador de glucosa 1 muestran defectos en el transporte de glucosa por la barrera
hematoencefálica. Y también se observa un valor bajo de glucosa en el líquido cefalorraquídeo en presencia de una concentración normal de dicho carbohidrato en el plasma, en crisis convulsivas y en retraso del desarrollo. Diabetes tipo MODY. La diabetes tipo MODY es un tipo de diabetes con características similares a la de la diabetes tipo 2. Se caracteriza por la transmisión autosómica dominante, es decir, que al menos 3 generaciones de la misma familia puede padecer la enfermedad, y por la aparición temprana ante los 25 años de edad, generalmente en la infancia y en la adolescencia, y por asociarse a los defectos de la célula beta que limitan la secreción de insulina. Se puede controlar sin insulina al menos a los 5 años posteriores al diagnóstico. Se conocen al menos 3 genes implicados de diabetes MODY. La mayoría de ellos, los factores de transcripción intervienen en el desarrollo embrionario. Según el gen implicado, se puede clasificar en distintos subtítulos, como la forma MODY 2 o MODY 3, son las más frecuentes. La diabetes tipo MODY es una forma de la diabetes monogénica donde un solo gen en cada subtítulo está afectado por una o varias mutaciones. Para su diagnóstico es necesario un alto índice de sospecha, y es fundamental para tener en cuenta la historia familiar y es importante diferenciar este tipo de diabetes en la diabetes tipo 1 y tipo 2, ya que también diferenciar estos diferentes subtítulos de MODY, ya que puede condicionar el tratamiento y el riesgo de complicaciones. Igualmente es importante hacer un diagnóstico correcto porque dada la gran carga familiar que se caracteriza a los MODY, es un diagnóstico adecuado, nos va a permitir realizar un estudio precoz de otros miembros de la familia. La perspectiva clínica y el tratamiento de la diabetes tipo MODY depende de la causa genética, mientras que unos subtítulos pueden ser manejados con alimentación y ejercicio físico, otros pueden responder bien al uso de sulfonilureas, y algunos pueden necesitar eventualmente terapia insulínica. Siguiente diapositiva. Ya combinamos el tema y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Una de las conclusiones es que la glucosa es la clave principal para mantener los mecanismos del cuerpo funcionando de manera óptima. Cuando nuestros niveles de glucosa en el cuerpo son óptimas, con frecuencia la mayor parte del tiempo no lo notamos. Sin embargo, cuando estos se desvían de los límites recomendados, sí notaremos un efecto no saludable que no nos permite que nuestro cuerpo realice su funcionamiento con normalidad. Otra conclusión es que los niveles de glucosa pueden aumentar o disminuir por la intervención de factores biológicos, patológicos y externos. Y la última conclusión que tenemos es que es importante que nos realicemos una prueba de tolerancia a la glucosa, ya que este es un examen de laboratorio que tiene gran utilidad para el diagnóstico, control y prevención, y sobre todo para el tratamiento de la diabetes mellitus, y verifica la forma en que el cuerpo metaboliza la glucosa, que constituye la fuente de energía del organismo, controladas por las vías metabólicas de la glucólisis, glucogénesis y la glucogenólisis. Muchas gracias. Deje las referencias, Paul, por favor. Solamente para comentarles allí, observen que sus compañeros utilizaron 3 de los libros que yo les he facilitado. Ellos me habían comentado también algo, creo que Chris me había comentado, y Paul en clase. Y des en cuenta que hay gráficas, hay esquemas que les facilitan mucho lo que es para ustedes el desarrollo de este laboratorio. Entonces, Mariep
Ahí lo ven, el Elaine Mariette, el William F. Gannon y el de Fisiología Médica y el de Stuart Fox, Ira Fox, que tienen datos bastante importantes, solamente con ampliaciones. Muy bien. Paul, Grizzly y Remy. Vamos a ver si sus compañeros le tienen alguna pregunta. Si me levantan las manos, yo voy controlando acá la participación, por favor. Sí, vamos a esperar unas 3 manos arriba. Primero Abdiel, después Yaciel, después Alexandra y Anthony, en ese orden. Abdiel, Yaciel, Alexandra y Anthony. Adelante. Abdiel. Ok, buenas noches. A mí me gustaría que puntualizaran un ejemplo de un caso clásico de la retroalimentación, por favor. Disculpa, Abdiel. ¿Clásico? ¿Qué? Un ejemplo de un caso clásico de lo que podría ser la retroalimentación. Ok. Muy bien. Yo abarqué ese tema y puedo decir que cuando los niveles en sangre de la glucosa finaliza el estímulo para liberación de insulina, se trata de otro caso clásico del control de negativo de la retroalimentación. Sí. Muy bien. Ahí también ustedes eso lo pueden complementar también con los esquemas que presentaron. Cómo se hace retroalimentación. Siempre se busca a nivel de actividad pancreática que se dé ese equilibrio regulador y también está controlado por hormonas, que ahorita ya les voy a mencionar. Es una pregunta que tenía y una impresión que les voy a decir de lo que ustedes han dicho, que tiene que ver con ese punto muy importante que está haciendo Abdiel. Entonces, por lo regular, siempre se da ese término muy importante de aquí en adelante en endocrinología, en sistema reproductor, en algo de sistema nervioso más adelante que se llama retroalimentación. Es como un proceso que permite que se dé una parada y nuevamente reinicie nuevamente el proceso de manera controlada. Pero bueno, más adelante haremos otros ejemplos, más que todo también con lo que es el control de micción o de lo que es la producción de orina, también se puede utilizar ese término, también lo que es la producción de hormonas reproductoras, en fin, ese término de retroalimentación es muy importante porque estamos hablando de que estas hormonas tienen que tener un control regulador, que se dé de manera regulada, para que entonces pueda darse de manera eficiente lo que es la actividad de cada una. En este caso, ellos mencionaron lo que era la insulina, mencionaron lo que es el glucagón. Sin embargo, Paul hizo referencia en algo muy importante que dijo él, que mencionó, creo que mencionó los glucocorticoides, ¿verdad? Mencionó los glucocorticoides, que lo anoté. Mencionó la adrenalina y no sé si mencionó la tiroxina también. Esas son hormonas que también participan en el proceso de regulación de los niveles de azúcar en la sangre. No son los principales como la insulina, como tal cual él lo dijo, pero sí participan en favorecer que se dé el proceso de manera regulado y controlado por lo que es la actividad del glucagón y de la insulina. Entonces, eso es lo que más que un poquito para complementar lo que dijo Paul con respecto a la pregunta que hizo Abdiel. Muy bien. Vamos con Yaciel. Sí, yo quería saber si me podrían decir bien entonces cómo era que actuaba el glucagón. Ok, muy bien. ¿Quién le puede responder eso a Yaciel? Esa Pueden parte poner la diapositiva si gustan también, Paola. Ahí la tenían. me correspondía. El glucagón actuaba como un antagonista de la insulina, lo que lo ayudaba a regular los niveles de glucosa en la sangre. Yo voy a hacer una pregunta basándome de eso, para cualquiera de los tres. Ustedes señalaron que la hipoglicemia es... ¿Qué diferencia tiene la hipoglicemia con respecto a la hiperglicemia? Puede partir de ahí. Ustedes lo mencionaron bien, pero solamente reitérenlo. La hiperglucemia está por debajo de los niveles normales de glucosa y la hiperglicemia está sobresaturado. Ok, es que a eso quiero llegar, Remy y Grizzly y Paul. ¿Cuáles son esos niveles? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, cualquiera de nosotros, hemos hecho en algún momento los exámenes médicos en los laboratorios clínicos, ¿verdad? Ya sea el seguro o donde sea, se hagan. A nosotros nos entregan un documento donde están esos valores y están rangos y todo lo demás. ¿Alguien de ustedes investigó cuáles son esos rangos que se determinan por niveles de glicemia normal o por arriba o por debajo? Porque muchas veces nos toman la sangre para tomarnos un montón de pruebas, ¿no? Entre ellas va la glucosa en sangre, que es la glicemia, y otras más, ¿no? No vamos a entrar en detalle en las otras, pero por lo menos esa viene el papel que nos entregan después y bueno, yo quiero saber cómo ando con los niveles de azúcar en la sangre porque voy en ayunas y me hago la prueba esa
tempranito y después entonces me dan el resultado. ¿Alguien investigó cuáles son esos valores de ustedes? Un rango, no necesariamente exacto, pero más o menos el rango por donde oscila. No lo investigaron. ¿Usted se refiere a que los niveles, por ejemplo, de glucosa normal? Sí, pero cuando me habla de hipo e hiper, hay un rango, ¿no? Un nivel promedio. Por debajo de ese promedio y por arriba de ese promedio, entonces lo que decimos es que hay una condición de hipo o hiperglicemia. Si no lo tienen, cuando es de hipoglucemia, es entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y cuando se habla de hiperglicemia, es cuando se supera los 126 miligramos por decilitro. Ok, vamos a aclarar eso un poquito. Sé lo que quieres decir, Krili, pero no es exactamente así. Vamos a responder primero la pregunta que yo hice. Miren, lo que estoy diciendo son rangos aproximados. Cuando nosotros hacemos la prueba de estas de glicemia, que todos nos la hemos hecho en algún momento, voy a hablar de un rango específico entre 100 y 110. O yo puedo decir 90 y 100, o 90 y 110. Ese es el rango, digamos, que pretendemos a estar porque venimos de dormir en la noche y nos hacemos la prueba en ayuno, que es lo que lo que nos solicitan. Entonces, por lo regular, cuando nosotros estamos en condición de no ingesta de alimentos durante el periodo que estamos descansando, los niveles de azúcar en la sangre evidentemente deben bajar si nuestra condición no es en condición diabética, deben estar por debajo. Entonces se espera que esos valores estén por debajo de 90. Por debajo de 90. Ahora, si yo hago ingesta de comida o de algún alimento, por lo regular, dependiendo del tipo de alimento, claro está, eso va a subir arriba de 110. Entonces, no es que sea una condición de enfermedad, de patología, sino es que el mismo cuerpo hace que el nivel de azúcar suba o baja. Bien, entonces puede decir que estoy en una condición de hipoglicemia o hiperglicemia, pero no como enfermedad, como diabetes. Entonces, si repetidas veces, es lo que quiso decir Chris ahorita ahí, si repetidas veces una prueba se hace en una persona, ¿verdad? Se hace la prueba todos los días y todos los días marca arriba de 126, entonces esa persona es un precandidato a diabetes. Estamos hablando de la razón de unos 7 días, ¿sí? Entonces, si en los 7 días, independientemente que consumió o no consumió, claro, lo que se consumió va a ser más elevado, pero lo consumió o nada o muy poco y siempre marca arriba de 126 o 126 de partir de ahí en adelante por 7 días seguidos o más, entonces se puede decir que esa persona es diabética o prediabética, ¿sí? Esos son los rangos. Entonces los rangos van entre 90 y 110. Es lo que esperamos estar. Obviamente, si comemos, van a subir. Y si no comemos o estamos con mucha hambre, no hemos tomado alimento durante 8 horas, que es parte de la prueba que ustedes van a hacer, van a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces ahí participa todo lo que es la parte hormonal que ustedes han mencionado, pero yo les reitero un poco eso. Pero es importante que tengan esos rangos. Por eso fue mi pregunta. ¿Ok? Yaciel, no sé si... Sí, profe, ya me quedó todo claro. Ok. ¿Alexandra? Sí, profe. Bueno, quería saber si me pueden decir cómo se produce la hiperglucemia propia de la diabetes mellitus. Bueno, básicamente ya lo respondí, Alexandra, pero no sé si tienen algo que cambiar, Chris y Paul. Y Remy. Bueno, esa hiperglucemia propia de la diabetes mellitus se produce por una secreción insuficiente de la insulina, por las células beta de los islotes pancreáticos. O también puede ser por la incapacidad de la insulina secretada para estimular la captación celular de la glucosa desde la sangre. Así es. Hay una cosa importante ahí para aclararlo también, que fue con lo que respecto a lo que comenté hace un ratito, es que el glucagón, que es lo que ustedes tienen ahí en la diapositiva, es una hormona que funciona cuando los niveles de azúcar están debajo, ¿verdad? De los rangos, es decir, por debajo de 90 y en descenso. 60, 26, ya estamos hablando de casi lo que se llama un shock insulínico. Y ahorita hablamos de eso porque ya hay dos extremos en esta balanza que son los comas diabéticos. No sé si lo leyeron en lo que investigaron, los comas diabéticos, cuando están muy por debajo de los valores normales en miligramos por decilitro o muy alto. Estamos hablando de
Una vez yo vi un glucómetro de una persona que tenía 600, yo, wow, prácticamente estaba destilando el azúcar. Entonces, un ejemplo que les puedo decir más adelante. Entonces, el glucagón, que es lo que estaba mencionando ahí, realmente tiene un efecto, si bien es cierto, participa en la hipoglicemia, eso tiene un efecto hiperglicémico. Como ustedes mencionaron, tienen efectos antagónicos el glucagón con respecto a la insulina. Entonces la insulina participa en la hiperglicemia, pero tiene un efecto hipoglicémico. ¿Por qué? Porque es su función, insulina, ¿verdad? Consumimos una Coca-Cola, por ejemplo, una Coca-Cola. Muy popular, ¿no? Entonces la Coca-Cola, sin marca, sin dar propaganda a la marca, va a aumentarme los niveles de azúcar en la sangre y la insulina que se va a secretar por los islotes de Langerhans lo que va a hacer es tener un efecto hipoglicémico para regularlos. Mientras que en la parte contraria, cuando estoy por debajo de los niveles normales de la glicemia, entonces el glucagón va a tener un efecto hiperglicémico tratando de regularlo. ¿Bien? Entonces, participan en un proceso opuesto, pero tienen efectos también opuestos. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué en esa parte. Para ampliar ahí lo que preguntaba. Y Anthony. Ok, bueno, mi pregunta es, ¿cuántos genes se ven afectados por la diabetes tipo MODY? Hay varios. No sé si pueden mencionar alguno. Esa pregunta es un poquito compleja, Anthony, porque hay muchos. Hay uno que se llama NH4F, si no me equivoco. Es un gen... Tendré que investigarlo, me parece que es así. HNF, algo así. Es un gen. No sé si ustedes lo mencionaron ahí. Pero realmente... bueno, respondan ustedes antes de seguir lo que estoy diciendo. La pregunta es para ustedes. Por favor. Si investigaron algo de eso. Ok, yo abarqué la diabetes tipo MODY. Bueno, la diabetes tipo MODY es como una forma de diabetes monogénica que donde un solo gen cada subtipo está afectado por una o varias mutaciones. Ok, esa pregunta es un poquito compleja, Anthony. Sí. Porque yo podría responder, o sea, yo he leído mucho de diabetes tipo MODY. Lo que tienes que tener en cuenta ahí, Anthony, es que cuando vas a la literatura, te mencionan que, como menciona ahí Paul, es a nivel monogénico. Es decir, que participan diferentes tipos de genes. En este momento estoy recordando ese, el HNF4A, si no me equivoco, es un gen. Hay muchos más. Y no me lo sé todo tampoco. Pero sí sé, lo que tiene importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que actúa a nivel genético. Entonces, estos genes, al verse modificados como tipo de mutaciones, ocasionan entonces lo que es los desniveles de azúcar en la sangre y entonces por eso se considera como diabetes tipo MODY. Por ahí varias. Si usted pone diabetes tipo MODY, lo van a salir más de 5, si no me equivoco. No sé si es así, si me lo corrobora Paolo, Chris o Rem. Hay muchos. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que está asociado a diferentes tipos de genes. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de gen que es el que se ve afectado y es donde se ve la mutación. Entonces, así mismo se ve lo que es o se demuestra lo que es la patología. Sí, pero una pregunta bastante amplia, compleja. Pero sí, relacionarlo a lo que es la parte monogénica que menciona Paul. ¿Sí? Ya sí, él tiene otra pregunta. Tiene la mano arriba todavía. No, profe, se me había olvidado. Anaika, sí, me parece que la acabo de seguir. Ok, ya sé, no hay problema. Anaika. Ok, profe, mi pregunta para el grupo es ¿para que el azúcar se mantenga constante? ¿Qué sistema actúa como tal? Bueno, profe, yo hablé sobre eso. Se dice que el sistema es homeostásico, y el cual incluye diferentes órganos como son el hígado, el páncreas. Exacto. Así que este es como un proceso de control de la glicemia, que hace que el cuerpo mantenga los niveles de glucosa en sangre normales, principalmente, como bien dicho, la glucosa, dentro de unos márgenes estrechos que son, según la diapositiva que yo expliqué, eran de 90 miligramos por decilitro. Así es. Sí, ahí podemos, y pronto para ser un poquito específico, la respuesta está muy bien, Crisley, pero ahí principalmente a nivel hormonal, estamos hablando del páncreas como un órgano endocrino, porque ella mencionó muy bien, tiene funciones exocrinas que tienen que ver con el sistema digestivo, ¿lo recuerdan? Pero para esta actividad que estamos viendo ahorita, tiene funciones endocrinas netamente. Entonces, a nivel hormonal, que es lo que se produce, el sistema endocrino es el que participa.
porque recordemos que el sistema endocrino es el único sistema que utiliza diferentes glándulas, no órganos que sean todos similares, sino que están los reproductores, están el páncreas que tiene función exocrino-endocrina, está el timo, la tiroides, la hipófisis, todo lo que son glándulas. Entonces utiliza bastantes partes corporales de acuerdo a las glándulas donde se posicionan para poder entonces tener su actividad endocrina, ¿sí? Anaica. Entonces más que todo a nivel endocrino, por la acción hormonal. Muy bien, varias preguntas muy buenas. Y ya se me acaba el tiempo casi, jóvenes. Tengo un compromiso a las 7:30 ahorita y les pido disculpas por eso, pero les digo en los 9 minutos que faltan las siguientes cosas de lo que anoté. Pregunta para ustedes, damas, caballero y damas. Ustedes mencionaron, hay muchos tipos de diabetes, ¿verdad? Ustedes mencionaron la mellitus tipo 1, mellitus tipo 3. Por si acaso en lo que investigaron, tipo 2, perdón, por si acaso en lo que investigaron, se encontraron con la diabetes tipo 3. Por si acaso. No. Ok, cuando se habla de este tipo de pruebas, siempre en general van a ser esas 3. 1, 2, 3. Y mencionaron la MODI, que no la esperaba, pero muy bien. También está la LADA. No sé si escucharon la LADA. La LADA significa diabetes autosómica latente en adultos. La LADA. La pueden investigar también, qué significa la LADA. Entonces también existe la tipo 3. La tipo 3 es la que se conoce como diabetes gestacional. ¿En qué consiste esa? ¿Alguien me puede hablar del grupo, si la ha escuchado antes? Del grupo. ¿Ellos del grupo, o todos? El general. Ah, esa es la de las embarazadas, ¿no? Así es, Paola. Es importante. ¿Y qué más sabe, Paola, de ella? Que sé que si les da durante el periodo de embarazo, se les puede quedar y causar diabetes tipo 2, si no me equivoco. Es correcto, así mismo es. ¿Y podrías más o menos deducir cuál sería la causa posible de eso, Paola? Supongo que la verdad, no. Okay, por eso digo, deducir cuál sería, cree usted que puede ser la causa, porque la dama está embarazada. Profe, La falta de hierro, supongo, de... Puede ser. Pero Harold quiere decir algo, no sé. Se da cuando Sí, aquí está. la paciente pues no presenta suficiente insulina. Ajá, pero ¿a qué se debe eso? Es la pregunta, Harold o Paola. ¿Por qué se da esa insuficiencia insulínica? ¿Por qué consideran ustedes que se da? Esa es la causa, sí, pero ¿a qué se debería? Bueno, les voy a responder. Lo que pasa es que la dama está embarazada, ¿verdad? Y cuando se da el embarazo, casi todo lo que es el proceso de regulación hormonal se ve alterado. Y en este caso, en los casos de las mujeres que se da, no son todas, pero las mujeres que se da, y posiblemente no tengan ningún tipo de antecedente al respecto, es porque los niveles hormonales, tanto a nivel de los órganos reproductores como a nivel de las glándulas mamarias, se ve todo alterado porque está gestando. Entonces, también se ven afectados lo que son los niveles insulínicos y por tanto, entonces la persona cae en ese periodo gestacional, por eso se llama así, diabetes tipo 3 gestacional, en diabetes, ¿sí? Pasa lo que dijo Paola, puede ser que dependiendo su genealogía o dependiendo muchos factores metabólicos, la persona puede quedar siendo tipo 2. O también puede pasar que después se regula completamente su nivel hormonal y queda totalmente sana de diabetes. Pero eso depende de cómo es el metabolismo de la persona, ¿sí? Esa es la diabetes tipo 3. De todas maneras, yo les voy a hablar de esto en clase porque tenemos que hacer la parte experimental el día lunes y el día jueves. Y yo les voy a emplear otras cosas. Es más, tengo unas diapositivas ahí que les quiero mostrar, pero bueno, ya no me va a dar tiempo, que tienen que ver con este tema. Entonces, otras preguntas que resalté ahí. Ustedes mencionaron las células alfa y las células beta. ¿Cuáles son las que producen glucagón y cuáles son las que producen insulina? De esas dos. Hay que tener claro eso también. ¿Cuáles son las alfa y cuáles son las beta? Ustedes lo mencionaron, así sin querer lo mencionaron, pero por eso lo resalté aquí. Profe, las alfa producen glucagón. Así es, y las betas producen insulina. Pero existe otro tipo de células, que esas no me las han mencionado. Existen también las células delta. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la pregunta que hicieron hace un ratito que hizo Abdiel.
de esa retroalimentación. Hay unas células a nivel del páncreas que también se llaman células delta, que ellas actúan como, digamos, regulando un equilibrio hormonal entre la producción de insulina y entre la producción de glucagón. Esas células se llaman células delta que producen somatostatina. La pueden buscar por así, puedes googlearlas así. Células delta productoras de somatostatina. Entonces ellas participan más que todo como inhibiendo una para que la otra se active y así entonces haya una regulación. Por regular la somatostatina, cuando hable de ella más adelante, en sistema endocrino y en sistema digestivo, su función es mantener una regulación de equilibrio. ¿Sí? Entonces, eso es una ampliación que le estoy diciendo ahí, células delta. Y bueno, yo quisiera que ustedes me diferencien. Ya voy a resaltar aspectos que ustedes mencionaron muy bien. La diabetes tipo 1 también se conoce como diabetes, creo que lo mencionó Chrisley, insulinodependiente. Y tal cual como lo mencionó ella, tiene que ver porque hay destrucción total de lo que son los islotes de Langerhans, y al no haber actividad de estos islotes porque no están funcionales, hay cero producción insulínica. Por tanto, es insulinodependiente. Esas personas requieren a diario de la jeringuilla de 1 mililitro, o las hipodérmicas que le llaman, para poder entonces suministrarlo 1 o 2 veces al día, dependiendo de la condición del paciente. Eso ya sí tendré que ver a nivel médico cuántas veces por día lo tiene que hacer. Y la diabetes tipo 2, que también le dicen socialmente como adquirida, pero sin embargo también tiene que ver parte de lo que es la genealogía, porque por lo regular hay un 40% de posibilidades de que padres puedan transmitir a la descendencia. Por eso es que un médico lo primero que hace es eso, ver cómo anda la genealogía para ver entonces qué riesgo hay o qué incidencia hay de que haya en los hijos esa condición a futuro. Y le llaman así socialmente adquirida porque por lo regular, digamos, se decía que era arriba de los 40 años o más, pero hoy en día a partir de los 25 años o menos está dando lo que es ese tipo de diabetes, y está condicionado también al tipo de ingesta de alimento que se da y a la cantidad de azúcar que se encuentran hoy a nivel de consumo general de los productos que están a mano para nosotros. Bueno, son varios factores ahí que no quiero entrar tanto en detalles, pero esos son los factores que se consideran. Y la diabetes tipo 3, que le acabo de mencionar, que es la gestacional. También existe otra que no tiene que ver con el páncreas, que se llama diabetes insípida. ¿Sí? No sé si la han escuchado. Bueno, tenganla en cuenta ahí porque de ella les voy a hablar cuando hablamos del sistema urinario. ¿Sí? Pero se llama igual diabetes, porque, se lo resumo, no afecta directamente al páncreas, sino que afecta directamente a los riñones. Y entonces hay 3 palabritas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando una persona es diabética. Una que es la polidipsia, una que es la polifagia y otra que es la poliuria. Polidipsia es una sed excesiva, polifagia es hambre de dulce constantemente, y la poliuria, que es deseo constante de micción o de orinar. ¿Sí? Entonces, esa diabetes insípida tiene esos mismos síntomas de las diabetes tipo 1 y tipo 2, pero no afecta al páncreas ni los islotes, sino que le afecta solo los riñones. Y tiene que ver directamente con la hormona vasopresina, que también se ve afectada, su regulación de lo que es el nivel de micción y de producción de orina, en fin, eso lo vemos más adelante, pero para que sepan que también está la diabetes insípida. Y por último, ya estamos sobre el tiempo. Remy, ¿me puede decir? Usted lo mencionó, pero solamente para reiterarlo a los compañeros. ¿Cómo yo diferencio la glucógeno? No, Paola, ¿me puedes presentar rapidito la diapositiva esa del Mariep, que tiene como una balanza así, dice equilibrio, y esa misma. Ok. El grupo, cualquiera de los temas. ¿Me puede decir cómo diferencio yo la glucogénesis de la glucogenólisis? Por favor. Ustedes lo mencionaron, sin darse cuenta lo mencionaron. O si están claritos lo que están diciendo. O sea, son 2 procesos, la glucogénesis y la glucogenólisis. Ese diapositivo yo lo tengo en las mías, yo lo voy a explicar más adelante, aunque Chris lo hizo bastante bien, completo. Pero solo la única pregunta que surge de ahí para mí es esa: ¿cómo yo sé que está ocurriendo glucogénesis y cómo sé que está produciéndose la glucogenólisis? El participante directo en esa actividad es el hígado,
cuál es la glucogénesis y cuál es la glucogenólisis. El grupo me lo puede responder también, el resto del grupo de los compañeros acá. Que una oxida y la otra sintetiza. Bioquímicamente sí, Harold, así es. Pero digamos, ahí está hay un hígado arriba y un hígado abajo. ¿Dónde está ocurriendo glucogenólisis y dónde está ocurriendo glucogénesis? Para hacer más específica la pregunta. Porque eso tiene que ver con lo que explicó Chrisley. Un estímulo cuando se consume un alimento dulce, por ejemplo, o un estímulo cuando dejamos de comer por un tiempo, que dice ahí saltarse un menú. Entonces, cuando nos saltamos un menú, el páncreas participa en conjunto con el hígado. Dice ahí, el hígado descompone las reservas de glucógeno, libera glucosa a la sangre. Y cuando comemos algo, el hígado, el páncreas también participa junto con todo lo que es los tejidos corporales y el hígado. Y dice ahí, la forma de glucosa, la toma de glucosa de la sangre se mejora en la mayoría de las células corporales y el hígado toma glucosa y la almacena como glucógeno. Entonces, ¿cuál es arriba es la glucogénesis o la glucogenólisis, o abajo cuál es cuál? Profe, arriba es glucogénesis. Exactamente. ¿Por qué es la glucogénesis? Porque está... Ajá. O sea, se está formando, ¿no? Como que la está agarrando y abajo se descompone. ¿Qué se forma, Isabel? Glucógeno. Claro, glucógeno. Les leo lo que significa glucogénesis. Producción de glucógeno en la sangre a partir de glucosa. Esa es como dice Isabel, esa es la glucogénesis. Mientras que abajo les leo lo que es glucogenólisis. Obtención de glucosa a partir de las reservas de glucógeno. ¿Y qué dice abajo? Dice, el hígado descompone las reservas de glucógeno y libera glucosa a la sangre. O sea que se obtiene glucosa. Entonces, para mí es muy importante esa imagen. Yo la voy a explicar más adelante, ya la tengo adelantada ya con eso. Y esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan ya ampliando lo que es la información. Y saber que en la parte de arriba, es decir, cuando consumimos un alimento, se produce la glucogénesis. Y cuando tenemos hambre o nos saltamos un menú y ya las reservas están terminando, entonces ocurre glucogenólisis. Bien, clarito. Eso es lo que quería ampliar solamente. Muy bien, la presentación está muy completa, muy buena. Ya saben el procedimiento, ustedes tienen que subir eso al Schoology para sus compañeros en PDF, eso es autoría suya. Y yo la descargo para evaluarlo acá en la carpeta. Y me suben por favor el documento en Word, por favor, para poder llenar las casillas de ustedes, uno solo, los otros solamente están entregados y yo les evalúo ahí y el que le evalúo le comparte la nota a los demás. Rapidito, joven, estoy sobre el tiempo. Para el lunes necesitamos tiras reactivas para glucómetro. Yo tengo 3 glucómetros, pero claro, uno es más caro que el otro. Uno se llama Accu-Chek. Esos son propiedad mía, los tengo en la universidad ya, Accu-Chek. Tengo otro que es marca SD-Check. Y el otro no me acuerdo la marca, pero lo compré en el Primark. Creo que ahorita hay tiras. A veces eso llega de vez en cuando. A veces no hay, a veces sí hay. Creo que ahorita sí hay. Y esas son las más cómodas de todas. Son 100. Entonces, la Accu-Chek vale como 30 y tantos dólares la caja. La SD-Check vale como 30. Y la del Primark vale como, no me sé la marca, no me acuerdo. Es la más nueva que tengo y no me acuerdo. Vale como 21 dólares. Entonces, saldrá como 50 centavos con uno para comprar eso. Yo las puedo comprar y les llevo la factura y simplemente entonces allá ustedes para que no estén en eso, quién va y quién no, yo lo puedo comprar y allá entonces me la reembolsamos. ¿Me parece? Necesitan alcohol, necesitan guantes, claro, no todos los que van a hacer las pruebas, y necesitan algodón, todo lo demás yo lo tengo allá. Entonces, aquí viene la parte más difícil. Necesito 4 personas por grupo, voluntarios, que hagan lo que pide la prueba. Tienen que estar, las clases a las 6 de la tarde, tienen que estar 8 horas previos sin comer alimento, es decir, desde las 10 de la mañana. Esto se hace en la mañana, en la madrugada, a las 6 de la mañana, porque precisamente usted viene de dormir y de descansar, ¿verdad? Entonces ustedes van a estar activos y van a estar con hambre. Necesito 4 voluntarios para eso de cada grupo. Entonces, ¿quiénes son? Me lo hacen saber por el grupo. Me lo hacen saber en el grupo. Yo, profe. Me lo hacen saber en el grupo. Pónganse de acuerdo y me lo hacen saber en el grupo. Entonces, le voy a decir qué es lo que tiene que consumir cada uno. Yo he hecho esta prueba con dextrosa. Una vez un estudiante tuve y la mamá era tecnóloga médica y me consiguió la dextrosa y lo hicimos con dextrosa, que es lo ideal. Pero bueno, como esto es parte de experimental del laboratorio, yo no uso dextrosa. Una persona tiene que consumir
Se lo voy a escribir en un grupo de WhatsApp después. Ahorita se lo voy a decir. Tiene que consumir medio litro de Coca-Cola con un dulce. Un dulce. Eso lo hace una persona. Otra persona, esta es la parte más difícil, tiene que consumir 250 mililitros de miel caro. ¿Saben qué es el miel caro? Lo que utilizan para repostería, para los dulces. Es sirope de maíz. ¿Alguien sabe cuál es? Eso es glucosa pura. Lo único no es tan dulce, pero sí es glucosa pura. Eso le puede tirar un poquito de limón, un poquito de hielo para suavizar un poquito y se lo toma en 5 minutos. En un periodo de 5 minutos. Entonces una persona, creo que yo tengo en el salón, mañana les confirmo. Allá que voy con sus compañeros mañana les digo si tengo para que no lo compren, sino que yo tengo allá. Sí, no me acuerdo, pero creo que tengo. Otra persona tiene que consumir 2 barras de chocolate grande. 2 barras de chocolate. Y esta es opcional. Si una persona se autopaga, se patrocina por el mismo, un combo, la propaganda gratis de McDonald's, que tenga papita, soda y la hamburguesa. Ahí va el pan. Eso, que siempre por lo regular lo comemos, ¿no? Entonces, ese combito ahí, que se lo patrocine y hace la prueba. Por eso digo, es voluntario. No estoy diciendo que el que sea voluntario entonces lo hace. Estoy sustituyendo la dextrosa por esos productos. Bien, ya lo copiaron ya. Esos son entonces los 4 personas voluntarias y las 4 personas que van a consumir esos productos el día lunes y jueves respectivamente. Si hay preguntas, entonces aquí estamos. Ya los demás materiales, alcohol, algodón y guantes. Porque vamos a hacer... mañana les confirmo también con el grupo que va, si tengo lancetas, porque de faltar lancetas, quiero ver cuántos tengo. Habría que comprar una cajita de lancetas que vale como 2 y tanto, que trae 100 lancetas para las pinchadas con el aparato. Esos serán los materiales que necesito para el día. Eso lo hacen en todo el grupo. O sea, si son vale 2 y tanto, los 40 entre los 40 los compran. Dale como un real cada uno. Y sentados cada uno para comprar. Bien, eso sí lo compran ustedes, porque de hecho lo compran en la farmacia, en otros lados. Lo compran ustedes y lo llevan. Se ponen de acuerdo quién lo compra. Aunque déjenme ver, si creo que era ese traer las lancetas, no me acuerdo, pero tendría que ir mañana a ver si las compro y si la trae mismo le digo, no tienen que comprarla y viene en la caja de lancetas. Isabel. Sí, profe, una pregunta, disculpe. ¿Son 4 personas por salón? Sí, o sea, 4 personas del A y 4 personas del B o 4 personas por cada grupito del A? No, o sea, 4 del A y 4 del B. Ah, ok. Son diferentes días. Y son 100 tiras. Y si alguien quiere hacerse la prueba solamente para saber cómo anda la prueba, las tiras son de ustedes las van a comprar. Entonces, ahí alcanza para todos. Si la quieren hacer la prueba. ¿Abdiel? Profe, ¿cuántas personas harán las pruebas? 4. Por grupo. Okay. No más. 4 nada más. Si alguien quiere hacer la prueba, pero independientemente, pero no, porque lo que pasa es que esa persona tiene que hacerse la prueba 5 veces. Antes de consumir, después de 5 minutos y después cada 25 minutos. O sea, tiene que hacer la prueba 5 veces ese día. A razón de 2 horas más o menos, que es lo que abarca el laboratorio de clase. A razón de 2 horas y media, más o menos, de 6 a 8 y media. Bien, jóvenes, eso sería. Si cualquiera consulta, entonces ahí estamos en el WhatsApp. Espero el grupo ve mañana en el laboratorio para la prueba que tienen pendiente. Ariani Acosta. Profe, una pregunta. ¿De las personas que se va a ofrecer para el combo del McDonald's, también incluye la soda o solamente a lo seco? No. O sea, tiene que llevar la soda, ahí va bastante azúcar. Las papitas, que también llevan carbohidratos, y la hamburguesa. Y hay unos que vienen ahora en especial, que tiene el helado la tacita de helado, que viene incluido, que en promoción. Si va eso mejor, porque más se eleva la glucosa. Y así lo consumimos, ¿no? Porque así nos los ofrecen. Las 3 cosas regulares y siempre vamos a darte un extra de un McFlurry, que se llama. Bueno, ¿cuánto estamos tirando en azúcar en ese momento que consumimos esas 4 cosas juntas? Qué rico, ¿no? Pero bueno, así es, para que vean. Esto es lo que quiero comprobarlo, para que vean. Entonces, quedamos así, jóvenes. El día de mañana entonces nos vemos. Que estén muy bien todos y buenas noches. Si tienen preguntas, entonces en el WhatsApp la pueden hacer y yo les respondo a todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.